Primero vemos los limitadores o recortadores de diodos. Se usan principalmente para recortar algunas partes de los voltajes de señal por encima o por debajo de cierto nivel. Empezamos en la figura 1, inciso A. Se muestra un limitador positivo con diodos, el cual se encargará de recortar la parte positiva del voltaje de entrada. Al momento que el voltaje de entrada se hace positivo, el diodo se polariza en directa y este conduce corriente. Continuando, podemos ver que en nuestro punto A existe un voltaje de 0.7 volts, el cual se limitará si nuestro voltaje de entrada excede nuestro valor. No obstante, si nuestro voltaje regresa con un valor menos de 0.7 volts, nuestro diodo quedará polarizado en inversa y aparecerá como abierto. Bien, ahora pasamos a nuestro segundo circuito, inciso B, el cual consiste en invertir la posición del diodo, en el cual nuestro voltaje negativo se recortará, ya que cuando nuestro diodo se polariza en directo durante la parte negativa de nuestro voltaje de entrada, nuestro punto A se mantiene a menos 0.7 volts por la caída del diodo, y por otro lado, si nuestro voltaje lograra superar los 0.7 volts, nuestro diodo ya no estará polarizado en directo, el cual aparecerá un voltaje proporcional al de nuestro voltaje de entrada, nuestro componente RL. Para poder hacer los cálculos necesarios necesitamos una simple fórmula, la cual es la que se encuentra en la pantalla. Esta fórmula consiste en que nuestro voltaje de salida se parece a la parte negativa del voltaje de entrada, pero con una magnitud determinada por el divisor de voltaje formado por R1 y el resistor de la carga RL, ya que si R1 es pequeño comparado con RL, entonces el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, la cual, para que quede mejor demostrado, la propondremos en un ejemplo. Ese es nuestro ejemplo, el cual dice: ¿qué esperaría ver una pantalla de un osciloscopio conectado entre las terminales de RL en el delimitador mostrado en el problema ya demostrado en esta parte de aquí? Pero lo primero que necesitábamos hacer es calcular lo que está aquí, que dice: el diodo está polarizado en directa y conduce cuando el voltaje de entrada se va a menos de 0.7 volts. Por lo tanto, para el limitador negativo se determina el voltaje pico de salida a través de RL con la siguiente ecuación, y es la ecuación que estábamos hablando ese rato, la de voltaje pico de salida es igual a RL sobre R1 más RL por el voltaje pico de entrada, que en este caso nos dan unos datos que son los 10 kΩ de la resistencia 1 y los 100 kΩ de la resistencia L. Y lo que ahora, pues, bueno, sería sustituir la fórmula. Al sustituir la fórmula vemos que nos quedan 9.09 volts, que son los que daría en el voltaje de aquí, de ese de aquí, y nuestro voltaje de acá. Y bien, me tomé la libertad de hacer el ejercicio en el osciloscopio para ver cómo quedaba nuestra onda, y lo que pudimos notar es de que efectivamente recortó las partes de aquí abajo del negativo, las partes que se ven aquí, y la onda positiva quedó igual. Y como podemos ver, nuestra onda se cortó en la parte negativa, como ya había dicho, ya que nuestro diodo está polarizado en directo. Los limitadores de voltaje, los cuales son circuitos que nos van a ayudar a limitar nuestro voltaje. ¿Cómo es esto? Bueno, tenemos aquí un circuito con nuestra corriente alterna, una resistencia 1, un diodo, ¿a qué lo vuelve un limitador? Que le vamos a agregar un voltaje de corriente directa y nuestra resistencia de salida y nuestra tierra. Bueno, tenemos nuestro diodo, tenemos el ánodo y el cátodo. Como vemos, la parte del cátodo está en serie con el voltaje de corriente directa. Bueno, podemos ver en esta gráfica que sube nuestra corriente, se limita y baja. Aquí nos estamos enfocando en la onda de positiva, porque estamos en un circuito limitador a un voltaje máximo positivo.
Bueno, ¿cómo funciona? Tenemos un voltaje de corriente alterna X. Tenemos aquí un voltaje de corriente directa de más 0.7 volts. Lo que va a pasar aquí en este circuito es que cuando el voltaje de la corriente alterna sea mayor al voltaje de la corriente directa, nuestro diodo va a conducir. Esto va a hacer que nuestro voltaje, cuando llegue al valor de los 0.7 volts, que es el valor de este voltaje de corriente directa, no pase arriba de ese voltaje, haciendo que se limite nuestra onda. Como lo vemos aquí, sube el voltaje, pero cuando llega a los 0.7 volts del voltaje de corriente directa, se va a ir en una línea recta y luego ya va a bajar la onda y va a ser así. ¿Qué pasa si nuestro voltaje de corriente alterna es menor a nuestro voltaje de corriente directa? Pues nuestro diodo no va a funcionar, no va a servir, no va a pasar la corriente, haciendo que solo pase este voltaje de aquí, haya un brinco y luego esta corriente de aquí. Entonces eso ya lo convertiría en un recortador de voltaje, eso ya sería otra cosa. Y ahorita solo vemos limitadores, los cuales son sube, una línea recta y baja. Y este es un circuito limitador a un valor máximo positivo. ¿Cómo se presenta esto en un limitador a un valor máximo negativo? Pues técnicamente es los mismos elementos, pero vamos a voltear ahora nuestro diodo y nuestra corriente directa. Como vemos, sigue estando en serie, más, menos y más y menos, ánodo y el cátodo. El ánodo es el positivo y el cátodo el negativo, y como vemos está en serie. Bueno, al hacer esto, esta parte va a hacer que nuestra onda ahora se vea limitada, pero abajo del eje X, ahora en el valor negativo. Si nuestro voltaje de corriente alterna es superior al voltaje de corriente directa, que son los menos 0.7 volts, entonces no tiene que pasar arriba de los 0.7 volts. Cuando llegue a los 0.7 volts lo va a limitar, haciendo que vaya en línea recta, y luego baje nuestra onda y sucesivamente. Y si fuera ahora que nuestra corriente de alterna sea menor, otra vez nuestro diodo no va a servir y va a pasar lo mismo. Va a haber la corriente aquí, un saltito y acá, y eso ya sería un recortador. Pero ahorita, como vemos limitadores, va tantito así, una línea recta y vuelve a bajar. Y este es un circuito limitador a un valor máximo negativo. Tenemos unos casos especiales donde solo volteamos el diodo. Como podemos darnos cuenta, aquí está en serie el diodo con el voltaje de corriente directa, pero en este caso solo se voltea el diodo, haciendo que este positivo con positivo. ¿Qué va a ocasionar esto? Tenemos aquí una grafiquita feita de nuestra corriente. Como vemos, esta línea que está aquí es el valor de la corriente directa, y las ondas son nuestra corriente alterna. Bueno, lo que va a ocurrir en este es que cuando nuestro voltaje sea menor al voltaje de corriente directa, lo que va a ocurrir es que solo va a pasar esta corriente, la corriente directa, así, esta rayita directa de aquí. Y el caso contrario, cuando nuestro voltaje de corriente alterna es superior al voltaje de corriente directa, va a pasar esto, que se va a formar la onda de aquí y va a pasar aquí. Como tenemos el ejemplo aquí de que son menos 0.7 volts, entonces solo va a pasar encima. Esto se aplica cuando la corriente alterna es superior. Cuando es menor, solo pasa la corriente directa. Y en el caso de un limitador para un valor mínimo negativo, y este sería un circuito limitador a un valor mínimo positivo, porque ahora la corriente alterna tiene que ser menor a la corriente directa. Y para el caso de el negativo, ahora va a ser lo mismo. Si nuestra corriente alterna es superior a nuestra corriente directa, solo va a crecer la onda en esta parte.
Y si nuestra corriente alterna es menor que la corriente directa, solo va a transcurrir la línea recta. No, vamos a ver un ejercicio para que se entienda un poquito mejor. Dice, muestra un circuito que combina un limitador positivo con un limitador negativo. Como vemos, aquí tenemos el limitador positivo y aquí el negativo. Ánodo positivo, cátodo negativo. La terminal positiva y la terminal negativa está en serie, entonces este es un limitador positivo. Aquí tenemos el cátodo, el ánodo y la terminal negativa, la terminal positiva del voltaje directo y ya está en serie. Dice que los diodos son IN914. Bueno, tenemos nuestro voltaje pico de 10 volts a menos 10 volts, o sea, la corriente alterna. Una resistencia de 1 kilo ohm y nuestros voltajes son de 5 volts. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esto? Pues con un circuito vamos a determinar la onda del voltaje de salida. ¿Cómo obtenemos el voltaje RMS? Con la fórmula que es voltaje RMS igual al voltaje pico sobre raíz de 2. Si dividimos el voltaje pico de 10 volts sobre raíz de 2 nos da 7.071607 volts RMS. Bueno, ya tenemos nuestra corriente alterna, nuestra resistencia de 1 kilo y nuestros diodos IN914 y nuestros voltajes de corriente directa con valor de 5 volts. Bueno, tenemos nuestro osciloscopio y ya una vez que esté bien el circuito lo simulamos y podemos ver aquí en nuestra pantalla que esta línea horizontal representa al voltaje a V2 y el voltaje de acá abajo a V3. Bueno, vemos que la onda sube aquí y cuando ya habíamos mencionado que si el voltaje es mayor al voltaje de corriente directa, entonces solo va a ir aquí, se limita aquí así, y esto es lo que hace esta parte del limitador positivo. Luego bajamos y como supera los 5 volts de la corriente directa, se limita y vuelve a subir y entonces hace este movimiento así. Y esto es lo que ocasiona esta parte de nuestro limitador negativo, es esta línea de abajo, y esta parte de nuestro limitador positivo es esta línea de arriba, y como vemos la onda se limita, no se recorta, se limita, haciendo que suba una línea directa, baje otra línea directa y así sucesivamente. No, tenemos otro caso donde ahora se llaman divisores de voltaje, que es lo mismo que un limitador de voltaje, pero lo que cambia es que ya no tenemos el voltaje de corriente directa, ahora lo cambiamos por dos resistencias. Bueno, esto deriva del voltaje de la fuente de corriente directa. ¿Y cómo vamos a saber qué voltaje de polarización usar? Pues con esta fórmula de aquí que dice voltaje de polarización es igual a la resistencia 3 sobre la resistencia 2 más la resistencia 3 por el voltaje de la fuente, el voltaje de fuente, la corriente alterna que entra. Tenemos aquí un limitador positivo, el cual vemos que entra la corriente, pasa por la resistencia y ahora cambia a estas resistencias. Tenemos nuestro diodo y pues básicamente va a ser lo mismo con limitador positivo, va a hacer así, limitar la onda y bajar. Y para este caso es lo mismo, pero ahora para un limitador negativo, y va a ser lo mismo, va a bajar la onda, limitarla, subir la onda, bajarla, limitarla. Y aquí tenemos un limitador positivo variable, en el cual utiliza un divisor de voltaje con potenciómetro. Y bueno, este sería el tema de limitadores de voltaje. Una cosa más es que en este último limitador variable positivo, los resistores de polarización deben ser comparados con la resistencia 1.
de modo que la corriente de polarización indirecta que circula a través no afecte el voltaje de polarización. Espero que haya quedado un poco claro lo que se refieren los limitadores de voltaje. Continuamos con el tema de circuitos sujetadores con diodos. Los circuitos sujetadores poseen como mínimo 3 elementos: un diodo, un condensador y una resistencia. Y bueno, cabe mencionar que el circuito sujetador también se le puede aumentar una batería de corriente directa. Un sujetador agrega un nivel de corriente directa a un voltaje de corriente alterna, o sea que permite sujetar a la señal de entrada en un nivel de corriente directa diferente. Como vemos aquí, el circuito tiene su capacitor electrolítico, su fuente de corriente alterna, el diodo de polarización directa y RL. Este circuito se puede entender considerando el primer semiciclo negativo del voltaje de entrada. Cuando el voltaje de entrada inicialmente se hace negativo, el diodo se polariza en directa, o sea que permite un mejor flujo de corriente, lo que permite que el capacitor se cargue cerca del valor pico del voltaje de entrada. Como vemos aquí, voltaje pico de entrada menos 0.7 volts. Después del pico negativo, el diodo se polariza en inversa, y esto es porque el cátodo se mantiene cerca del voltaje pico de entrada menos los 0.7 volts por la carga del capacitor. Este solo puede descargarse a través de la resistencia de RL, así que desde el pico de un semiciclo negativo hasta el siguiente, el capacitor se descargará muy poco, y la cantidad que se descarga depende del valor de RL. Si el capacitor se descarga durante el periodo de la onda de entrada, la acción de sujeción se ve afectada. Si la constante de tiempo RC es 100 veces el periodo, la acción de sujeción es muy buena. Pero una constante de tiempo RC de 10 veces el periodo tendrá una muy pequeña distorsión al nivel de tierra debido a la corriente de carga. En esencia, el voltaje en el capacitor actúa como una batería en serie con el voltaje de entrada. Como vemos aquí en la figura del inciso B, el voltaje de corriente del capacitor se suma al voltaje de entrada por superposición. Aunque si se invierte la posición del diodo, un voltaje negativo de corriente directa se suma al voltaje de entrada para producir el voltaje de salida. Por ejemplo, aquí que buscamos el voltaje de salida que se espera ver en RL, suponiendo que RC es suficientemente grande para impedir una descarga significativa del capacitor. Tenemos la fórmula, la sustitución con el voltaje pico menos la caída del diodo nos da un menos 23.3 volts. O sea que el circuito sujetador inserta un valor de corriente directa negativo igual al pico de entrada menos la caída del diodo. Palabras más técnicas. Pero vemos en esta última gráfica que el capacitor se descargará un poco entre picos y en consecuencia el voltaje de salida tendrá un valor promedio un poco menor que el valor que acabamos de calcular. La forma de onda de entrada se va a aproximadamente más 0.7 volts, como vemos en la gráfica de abajo. Las aplicaciones de este tipo de circuito, un ejemplo de la aplicación de circuito sujetador es que se solía usar en receptores de televisión analógicos como restaurador de corriente directa. Por ejemplo, en la señal de video, o evitar que una señal se vuelva negativa y dañe un circuito de entrada sensible. Y eso sería todo.